Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 158. Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 7, verso 23. Hizo también un fuerte circular de metal fundido que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia, medida a cordel, era de 13 metros y medio. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de calabazas, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde, en forma de copa, se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 44,000 libros. También hizo 10 bases de bronces, cada una de las cuales medía 1 metro con 80 centímetros de largo y 1 metro con 80 centímetros de ancho, por 1 metro con 35 centímetros de alto. Estaban revestidas con paneles entre los bordes, y en los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines, mientras que los bordes por encima y por debajo de leones y los bueyes había guirnalda repujada. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con eje también de bronce, y por debajo de su lavamanos se apoyaba sobre 4 soportes fundidos que tenían guirnaldas en cada lado. La boca del lavamanos estaba dentro de una corona y sobresalía 45 centímetros. Era redonda y con su respalda medía 67 centímetros. Alrededor de la boca había entalladuras, pero sus paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los paneles y los ejes de las ruedas estaban unidos a la base. Cada rueda medía 67 centímetros de diámetro y estaba hecha de metal fundido, como las ruedas de los carros, con sus ejes, aros, rayos y cubos. Cada base tenía 4 soportes unidos a ella, uno en cada esquina. En la parte superior de la base había un marco redondo de 22 centímetros. Los soportes y paneles formaban una misma pieza con la parte superior de la base. Sobre las superficies de los soportes y sobre los paneles, Hiram grabó querubines, leones y palmeras con guirnaldas alrededor según el espacio disponible. De ese modo hizo las 10 bases, las cuales fueron fundidas en los mismos moldes y eran idénticas en forma y tamaño. Hiram hizo también 10 lavamanos de bronce, una para cada base. Cada uno de ellos medía 1 metro con 80 centímetros y tenía capacidad para 880 litros. Colocó 5 de las bases al lado derecho del templo y 5 al izquierdo. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho. El sureste del templo también hizo las ollas, las trenzas y los aspersorios. Así Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo del Señor, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, los 2 redes que decoraban los capiteles, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las 10 bases con sus 10 lavamanos,
la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los aspersorios. Todos esos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en molde de arcilla y la llanura del Jordán entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo del Señor, es decir, el altar de oro, la mesa de oro, sobre la que ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, en fuerte del lugar santísimo, la obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro, las copas, las despabiladeras, los asperios, la vajilla y los incensarios, y los goznes de oro para las puertas del lugar santísimo, como también para las puertas de la nave central del templo. Una vez terminada toda la obra que el rey había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Capítulo 8. Traslado del arca al templo. El rey Salomón mandó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus y los patriarcas de la familia israelita se congregaran ante él en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que en el mes de Etanín, durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey Salomón. Cuando llegaron, todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, alzaron el arca con la ayuda de los levitas. Trasladaron el arca del Señor junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor en su lugar en el santuario interior del templo, que en el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus travesaños. Los travesaños eran tan largos que sus extremos podían ver desde el lugar santo, delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después que salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí de pie y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David, cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde yo habitara, sino que elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: Me agrada que te haya interesado en construir un templo en mi honor.
Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí fijado un lugar para el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 4, verso 1. Pedro y Juan ante el consejo. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de esos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifa, Juan, Alejandro y otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos con el poder o en nombre de quién hicieron ustedes eso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un invitado y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que han llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 71. En ti, Señor, me he refugiado, jamás me dejes quedar en vergüenza. Por tu justicia rescátame y líbrame. Dignamente escúchame y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios,
de manos de los impíos, del poder de los malvados y violentos. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible. Mi boca rebosa de alabanza a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza. Meditación del día de hoy. Podemos ver cómo Salomón cuidó cada detalle para hacerlo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Te hago yo una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para Dios? ¿Algo que ofrendes? ¿Algo que le prometiste? ¿Lo estás haciendo con excelencia? Es muy importante meditar en esta enseñanza, en este libro, Primera de Reyes. Es algo poderoso, porque es la historia del rey Salomón, el hombre sabio que pidió sabiduría en vez de pedir otras cosas, y por su corazón el Señor lo dio. Vemos como Pedro y Juan le decían: no nos vamos a callar. ¿Ustedes quieren que nosotros dejemos de hablar de Cristo? O sea, qué poderoso es esto, porque muchas veces caemos en esto siendo ya cristianos. Dejamos de hablar de Jesús por el qué dirán. Dejamos de hablar de Jesús en nuestros trabajos porque, ¿qué dirán nuestros compañeros? Dejamos de hablar de Jesús dentro de nuestra familia, respetando algunas creencias erróneas, ¿verdad? Y no rompemos con esto. Que el Espíritu de Dios, así como se manifestó en el libro de Hechos, sea manifestado en tu vida para que puedas hablar con autoridad, con pasión y con amor. Y que tu vida sea un ejemplo del amor de Jesús, para que muchas personas puedan llegar a ser sanas y salvadas y vivir en la eternidad. Bendiciones.